Empezamos esta mesa redonda en el marco de la Jornada Doctoral Franco-Argentina sobre producción de la naturaleza y extractivismo. La presidenta de la mesa es Florencia Arancibia, mi nombre, Natalia Sabatini, como moderadora, y van a participar 3 doctorandas, Paula Aldana Lucero, que va a hablar sobre territorios de resistencia, dónde quedan, qué son y qué se hace en las zonas libres de fumigación. María Noel González Márquez, Aguas y Producción de Orden Social en Uruguay, Riego, Historia y Ambiente. Y por último, Alba Margarita Campos Buendía, que nos acompaña desde México, sobre extractivismo en América Latina y México, aproximaciones conceptuales. Bueno, le damos la palabra a Paula Aldana Lucero. Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Bien, arranco nada más con mi ponencia. Yo no tengo PowerPoint, les decía, porque en un momento no me había quedado claro si se podía o no se podía, y soy profe de secundaria y la virtualidad nos mató y no tuve tiempo a prepararlo. Pero bueno, muchas gracias por este espacio. Como ya dijo Natalia, mi trabajo se llama Territorios de Resistencia, dónde quedan, qué son y qué se hace en estas zonas de no fumigación. Esto es una pequeña parte de mis trabajos de investigación doctoral y de maestría. Yo soy magíster en Antropología Social y próximamente doctora en Geografía, ya entregué la tesis que da la instancia de la defensa. En la investigación para mi tesis de maestría estudié, bueno, qué pasa con las prácticas y discursos en torno al uso de agrotóxicos en un pueblo rural, Morse, que queda en el partido de Junín. Y para la investigación doctoral voy a trabajé un poco el agronegocio, las estrategias de resistencia e integración de los y las productoras rurales y personas también que habitan en el partido de Junín frente al agronegocio. Amplié un poco el territorio. Entonces, teniendo en cuenta esto, trabajé una pequeña parte que tiene que ver con las zonas de no fumigación y con las zonas buffer, que son dos cosas distintas que ahora a medida del trabajo las voy a abordar. Bueno, el objetivo de este trabajo es ver las tensiones, los discursos y las condiciones de posibilidad en torno a estas franjas de no fumigación o zonas buffer en 2 municipios, que son el partido de Junín y el partido de General Viamonte, y se enmarcan dentro de los cambios producidos en el marco del afianzamiento del agronegocio. Por ahí no quiero extenderme con algo que ha sido harto trabajado en el área de las ciencias sociales y la ruralidad, pero bueno, voy a tirar algunas puntas por si hay alguien viendo que todavía no tiene muy leído este tema. En Argentina, desde mediados de los 70, se produce un proceso de agriculturación con algunos cambios y transformaciones en relación a la forma de producir. Se empiezan a dar los primeros avances de la soja en nuestro país, pero es a partir de la década del 90 donde se afianza el agronegocio en nuestro país y en la zona en particular de estudio, donde pasan algunos cambios tecnológicos que tienen que ver con la incorporación en 1996, la aprobación en nuestro país del uso de las semillas genéticamente modificadas o semillas RR o soja RR también, que es resistente a agrotóxicos, y yo decido llamarle agrotóxicos porque no me interesa saber la eficiencia en la producción, sino lo que pasa en la salud humana y en el medio ambiente con estos productos. Como decía, se produce un proceso de avance de el uso de soja genéticamente modificada, que es resistente a agrotóxicos, el glifosato, que es producido también por la empresa Monsanto, lo mismo que las semillas, y también un avance también de la siembra directa, aunque no es excluyente, puede haber siembra de soja sin siembra directa y viceversa.
Este avance de esta forma de producir también ha sido muy trabajada en el ámbito de la literatura científica, pero transformó la forma de producir y de relacionarse con el campo, con la semilla, con la comida, etcétera, a lo largo y ancho del país y del mundo en general. Lo que pasa en algunas zonas es que organizaciones sociales, ONG y demás empiezan a organizar en relación a poder controlar estas fumigaciones de agrotóxicos en esta forma de producir, que es lo que yo trabajé más particularmente. Distingo entre zonas buffer y franjas de no fumigación, o zonas de no fumigación, o zonas de amortiguamiento, que es lo mismo que zona buffer, porque en la zona buffer y zona de amortiguamiento se puede fumigar con productos banda verde. Banda verde sería el glifosato y algunos otros productos. Y en las zonas de no fumigación no se puede fumigar en una porción del territorio. No se puede fumigar con ningún producto. Esto es importante, ¿por qué? Porque en mi trabajo de campo yo descubrí que el Partido General Viamonte, a partir de una organización colectiva muy importante, consiguieron que haya una zona de no fumigación, y en el partido de Junín, donde la organización social no tomó tan grandes dimensiones como en el partido vecino, sí ahí se logró conquistar una zona buffer donde se pueden producir, donde se puede fumigar con productos de banda verde. Esto genera muchísimas confusiones en torno a los productores rurales, porque muchas veces tienen campos que son limítrofes en los dos, tienen campos limítrofes en los dos partidos. Esto nos da una primera discusión, que es cómo concebimos el territorio, si importa solamente la franja limítrofe, de acá empieza un partido y acá termina otro, o si vamos a pensar el territorio como algo más que el sustrato material donde suceden las cosas, si lo vamos a pensar como un lugar de conflictos, de intereses, de luchas y de disputas. Entonces, lo primero que quería decir en torno a esto, y que voy a retomar al final, tiene que ver con la necesidad de nuestro país de unificar la legislación, primero de legislar, porque la Ley General de Ambiente solamente con uno de sus decretos, que después lo modifican, solamente limita las fumigaciones aéreas. Y segundo, porque si queda libre a cada partido decidir cuánto fumigar o cómo fumigar, se generan este tipo de confusiones que no terminan de resolver la problemática. Por ejemplo, el pueblo de Morse, del partido de Junín, es limítrofe con el partido de General Viamonte también, y hay campos que quedan en los dos partidos. Y los productores en una parte sí fumigan, en la otra no saben si fumigar, tampoco hay una capacitación acorde. Bueno, y pasan algunas confusiones más. Después, otra de las cosas que pude trabajar en el entorno de trabajo de campo tiene que ver con la capacitación. La mayoría de las personas que o entrevisté o hice observaciones participantes no sabían qué era la zona de no fumigación, si se podía fumigar, si no, dónde hacer las denuncias en caso de tener que denunciar. No tienen capacitación, hablo no solamente a nivel de las personas, los y las ciudadanas de ese lugar, sino también a nivel de la dirección municipal, o el delegado de los pueblos, o desde medio ambiente tampoco lo tenían tan claro. Entonces, tiene que haber una capacitación clara, y la información tiene que ser clara de qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer en esta zona de no fumigación. Y después, otro de los puntos que yo también trabajé en mi tesis tiene que ver con la fomentación de la agroecología como una forma de producir, y de, no solamente, lo que digo es, no solamente nos tiene que interesar qué pasa con las fumigaciones, o prohibir o restringir, o discutir con un productor que acá puede fumigar o acá no puede fumigar, sino también tiene que haber una salida en torno a qué se hace en estas zonas de no fumigación.
Por ejemplo, en el partido de Junín, en el partido de Junín y en el partido de General Viamonte no hay una propuesta municipal en torno a promover la agroecología. De hecho, los productores que entrevisté no sabían qué era la agroecología, y los ingenieros agrónomos de esos establecimientos tampoco sabían lo que era. Me preguntaban, bueno, pero eso ¿cómo sería? ¿Qué es lo que se puede hacer? No, pero si sacás el glifosato, es sacar el tractor del campo, es imposible producir sin agroquímicos. Bueno, un montón de representaciones en torno a la forma de producir y a la salida, que sin un apoyo estatal es imposible de resolver. El año pasado estuve en unas jornadas de la Universidad de Buenos Aires, del CIEA, donde había un equipo interdisciplinario de trabajadores del INTA argentino y de lo que sería el INTA francés, y comparaban las políticas públicas en ambos estados. Y bueno, por ejemplo, contaban que en Francia está como un plan estratégico 2020, como importancia, tratar de fomentar la agroecología a nivel del país. Bueno, recién ahora en nuestro país hay un área de agroecología que, bueno, igual pandemia de por medio y demás, está muy verde todavía, pero me parece igual que es un punto importante para poder seguir avanzando en estas cuestiones. Lo que quiero decir es, para cerrar, que no alcanza solamente con legislar, primero unificar las leyes, pero no alcanza solamente con legislar, sino que tiene que cambiarse la forma de producir, en este país. El sistema industrial de alimentos utiliza el 70% de los recursos y produce solamente el 30% de los alimentos del mundo. La producción familiar y campesina produce el 50% más o menos de los alimentos del mundo, y no utiliza ni cerca ese porcentaje de recursos que utiliza la agricultura industrial. Bueno, disculpen la desprolijidad, pero todavía no me acostumbro a hablarle a una cámara, no sé bien a dónde mirar, qué está haciendo el resto. Pero bueno, eso sería todo. Seguramente me quedaron cosas por fuera, pero bueno, pueden leer la ponencia y bueno, queda abierta a preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Ahí justamente comentábamos en el chat que por favor hagan las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, y al final intentarán todas las expositoras poder responder. Ahora pasamos a la exposición de María Noel González Márquez, que va hablando sobre agua y producción de orden social en Uruguay, riego, historia y ambiente. María Noel, no se te está escuchando, ¿eh? ¿Alguien la escucha a María Noel? No. No se escucha. Si querés desconectarte por las dudas y volver a conectarte, porque cuando nos conectamos se te escuchaba. No. Si te querés desconectar, María Noel, y probamos. Bueno, en el peor de los casos tenemos el video con la presentación de María Noel.
No. Muy raro esto. Bueno, no sé si dejamos primero que haga su presentación Alba o pasamos el video para darle la oportunidad a María Noel de que recupere, no sé, el audio en algún momento. Florencia, ¿qué te parece? Sí, mejor pasemos a la tercera, a ver si María Noel puede recuperar el audio. Por ahí si se va del Zoom, reinicia la computadora y vuelve quizás. Sí. Algo así. Alba, ¿vos estarías disponible para empezar tu presentación? Hola, buen día, claro que sí. Bueno, Alba Margarita Campos, buen día, nos va a hablar sobre extractivismo en América Latina y México, aproximaciones conceptuales. Bueno, buen día a todas, a todos. Yo les iba a compartir mi presentación, pero también no quiero estropear, ahora que estamos teniendo buena recepción, al menos de mi parte, pero bueno, se los voy a contar un poco. La presentación, bueno, la ponencia se llama así porque en algún momento del proceso, yo estoy en el doctorado en Ciencias Sociales en la Flaxo México, estoy en el último año, pero cuando presenté la ponencia estaba en la parte de la construcción de la pregunta, ¿no? Entonces estaba en la exploración, puntualmente en la construcción del estado del arte. Entonces a eso responde este trabajo, ¿no? Y responde sobre todo a la creciente preocupación por las formas en que se manifiesta territorialmente la crisis ambiental social en América Latina, ¿no? Y México, sobre todo en México, porque obviamente el caso que me interesa estudiar o que me interesaba estudiar en ese momento eran de México. Y fue con el que finalmente me quedé. Para construir esta parte del estado del arte, utilicé la técnica de revisión sistemática de la literatura. En el momento en el que en el que presenté este informe, había ya una recopilación de más de 30 artículos sobre problemas ambientales, extractivismo en la última década, que se componía de estudios de caso, de textos teóricos, resultados de investigación. El objetivo de este trabajo que les presento solamente cuenta de las distintas perspectivas sobre el tema y esbozar algunos ejes teórico-analíticos, ¿no? También, igual que Paula, les ofrezco una disculpa, no soy muy buena en esto de ver hacia la cámara, también me pierdo un poco en no sé, como están escuchándome bien, si por ahí no se ve o no se escucha, me dicen, me detienen, por favor. Y bueno, la pregunta primera que me hice al hacer la revisión de textos fue, o mejor dicho, con el primer punto con el que me tropecé fue que hay una gran diversidad de formas de nombrar a esto que me preocupaba, ¿no? A encontrar un nombre conceptualmente para este tema que me importaba. Extractivismo, no extractivismo, extractivismo contemporáneo. Y puede ser una preocupación bastante trivial, pero por ahí leí que nombrar es describir. Entonces, desde ese punto, me di a la tarea de ver, de seleccionar y de clasificar a partir de estos tres conceptos, cómo se nombraba esta forma de extractivismo en América Latina, ¿no? Por un lado, bueno, el extractivismo común, el extractivismo más tradicional, se puede decir, es el que se define como un conjunto de actividades económicas que se basan en la explotación de bienes comunes, naturales principalmente, en un proceso importante, son comercializados en el mercado mundial. Después, con esta segunda, digamos, con esta forma del extractivismo, se empieza a conceptualizar como neoextractivismo, donde se resalta el carácter histórico-cultural de los procesos, todo a partir de la ampliación de la consolidación de la fase neoliberal en América Latina, sea la presencia de gobiernos liberales en la región, ¿no? Y finalmente está esta otra conceptualización, que es el extractivismo contemporáneo, que obedece a las mismas prácticas históricas, pero adaptadas a la contemporaneidad de las estructuras. Y eso me lleva a preguntarme, entonces, ¿qué es lo nuevo de este extractivismo? ¿Estamos hablando de un nuevo extractivismo? ¿Estamos hablando de otra cosa? ¿Cómo se podía conceptualizar? Ahí hago una revisión de algunos puntos básicos que se conservan desde la descripción del extractivismo más tradicional, como la acumulación por desposesión, que ya propone Harvey, o por despojo, la desindustrialización y la reprimarización, a lo que Harvey llama nuevo imperialismo, también la revolución científica o
la revolución biotecnológica, con esto que ya empezaban a comentar las compañeras, sobre todo Paula, con los agroquímicos. Sobre todo encontré dos características muy importantes de esto que se llama extractivismo contemporáneo, ¿no? Es la crisis ambiental provocada por estas actividades extractivas. A lo que voy es que en la literatura se le da mucho más peso a partir de que se empieza a nombrar como extractivismo contemporáneo a este factor, ¿no? A la crisis ambiental que provocan estas actividades, además de las formas de lucha en mayor cantidad e intensidad. Lo que quiero decir es que ahora el ojo no está solamente en las formas productivas, sino en la respuesta social y en las consecuencias socioambientales que estas actividades están trayendo, ¿no? Y bueno, como ya les decía, mi preocupación era por cómo se manifiestan esta crisis territorial y ambiental en América Latina y México. Por lo tanto, a partir de esta revisión, logré identificar 4 ejes o categorías analíticas sobre las cuales definí mi área de estudio, ¿no? En principio, el capital transnacional como un eje importante, un eje que incide dentro de la forma de actuar del extractivismo contemporáneo, el apoyo del Estado normativamente, con reformas ambientales, con toda la legislación a favor de estas prácticas, la apropiación territorial y la conflictividad socioambiental, que son los 2 ejes sobre los cuales me basé y sobre los cuales seguí la investigación, ¿no? Y bueno, entonces les decía, me quedé con el eje de territorio y conflictos socioambientales, revisando de nuevo la literatura, bajando, digamos, esto va siendo de lo más general a lo más particular. Encontré igual varias definiciones y varias aproximaciones sobre lo que son los conflictos ambientales o socioambientales. Se les han nombrado así como ecológicos distributivos, socioambientales, de justicia ambiental, y no voy a ahondar en la característica de cada uno, bueno, eso está más en el texto. Y por otro lado igual, sobre el territorio, como ya lo mencionaba Paula, ¿no? En algunos estudios aparece solo como base material de estas actividades productivas, en algunos otros solo como espacio de construcción o escenificación del conflicto, y en otros más como territorios estratégicos, ¿no? Que son esos territorios sacrificables, estos territorios donde no importa la dinámica social o cultural, sino solamente se ven y se aprecian como territorios productivos, ¿no? En lo que las perspectivas, a la conclusión que yo llego después de hacer esta otra revisión, lo que tienen en común es que los conflictos se originan por las desigualdades en el acceso, control y distribución del territorio y sus recursos. Con lo que ya tengo ahí una relación importante y un punto de interés más específico en lo que va a hacer en ese momento la investigación, que era la construcción del territorio en conflictos socioambientales, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, como ahí llega el artículo, ahí les voy a resumir un poco a lo que llegué. El punto tenía tres aproximaciones conceptuales. El extractivismo como este proceso que marca la inscripción del problema de investigación en un campo más amplio de discusión, el extractivismo en América Latina, porque en ese punto yo estaba pensando solo el extractivismo desde México y sus características, y entonces empecé a pensar en una lógica mucho más local global, que me permitió justamente pensar también los territorios en estos términos, en términos locales y globales, y eso pues ha enriquecido bastante la investigación. Por otro lado, los conflictos socioambientales y el territorio, para mí son 2 categorías con las que se ha ordenado analíticamente este campo de estudio y las cuales retomo. Según la tendencia de la última década, hay muchos estudios en torno a eso, entonces hay que hacer una propuesta de cómo mirar diferente o cómo mirar los territorios de una forma distinta a esas propuestas, ¿no? A partir de eso, bueno, pues me hice algunas preguntas, como qué ordenan los conflictos ambientales en América Latina, bajo esta narrativa de defensa del territorio, protagonizan esos conflictos, cuáles son sus características, qué tipo de territorios se disputan en los conflictos ambientales, y realmente qué es lo que se disputa en estos conflictos, ¿no? Creo que hasta ahora la parte en la que va la investigación podría decir que lo que se disputa es justamente esto, el control de los territorios. Por lo tanto, la propuesta a la que llega este artículo es pensar el territorio como el producto de una relación conflictual multiescalar, local, global, en la que se disputan no solo los recursos dentro del propio territorio, sino también el control del mismo en términos simbólicos, productivos y sociales. Bueno, pues a grandes rasgos esa sería la presentación. ¿Me escuchan? Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, chicas. Bueno, vamos a ver si María Noel nos puede ¿Me hablar. escuchan? Perfecto, qué alegría. Bueno, No sé qué la pasó, fue algo de última... momento. Sí, pero bueno, qué bueno eso solucionó. Bueno, tenemos la última exposición de esta mesa, porque, bueno, probablemente habrán visto que había una cuarta persona que finalmente no va a poder participar, así que ahora pasamos a la presentación de María Noel González Márquez sobre aguas y producción del orden social en Uruguay, riego, historia y ambiente. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Tal vez apague la cámara para mejorar el audio, ¿sí? Un gusto estar con ustedes aquí. Estoy desde Montevideo. Bien, bueno, lo que voy a presentar aquí en realidad es producto de yo estoy realizando el doctorado en antropología en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, y bueno, voy a presentar algunas reflexiones derivadas de este trabajo, una parte de ellas. Yo en este trabajo voy a presentar algunos elementos de los que profundizo en la tesis, que articula una mirada antropológica con la ecología política y la historia ambiental. Particularmente mi tesis tiene como eje centrar la cuestión de la relación entre agua y poder, particularmente en el agua de uso agrario, y el riego como una forma particular y específica de esa relación entre agua y poder, bastante abordada en la antropología. En Uruguay particularmente nos encontramos en un momento en que el agua ha tomado una importancia sustantiva, es un momento de cambios en lo que respecta a la frontera hídrica en nuestro país. Recientemente en Uruguay se aprobó una nueva ley de riego en el año 2017, que fue muy discutida y en la que hubo un proceso de recolección de firmas para derogarla. Allí vemos algunas imágenes del volante que circuló y bueno, de alguna de las tantas manifestaciones que hubo en contra de esta ley, que aunque si bien no prosperó esta movilización en el sentido de lograr derogar la ley, sí generó un movimiento social muy importante respecto al agua. Las críticas se centraron principalmente en lo ambiental, entendido en el sentido de lo que esta ley podía generar como eventos de eutrofización o contaminación de cauces, y también desde lo legal, entendiendo que la ley podría estar violando la Constitución, que en Uruguay se reformó en el año 2004 a través también de un plebiscito, de una movilización social, donde el agua se declaró, quedó constitucionalmente definida como un derecho humano, y se dan algunas directrices de cómo debe ser gestionada, esta gestión debe ser participativa, por ejemplo. Y también entiendo yo que esto que no estuvo tanto sobre la mesa, pero sí hay que debatir socialmente sobre las derivaciones que tienen los regímenes de aguas particulares sobre la organización social, ¿no? Si bien esto es algo que en la antropología tiene mucha historia y mucho pensamiento por detrás, tal vez no fue lo que más se destacó, digamos, de la discusión respecto a la ley, ¿no? Esta ley aparte tenía como característica introducir algo que para Uruguay es novedoso, que es introducir actores del sector financiero en la venta, en la construcción de grandes infraestructuras de agua y la venta del agua, generando lo que se decía un mercado de aguas. Esto, digamos, como el contexto en el que estamos hoy. Después, particularmente en Uruguay, la frontera agrícola se alcanzó muy temprano en nuestra historia, o sea, ya en el siglo XIX estábamos en el límite de la frontera agrícola, y nos encontramos ahora en una etapa de expansión de la producción, donde se hace a través de otros mecanismos, la expansión, digamos, que no necesariamente tan ligada a la tierra, si bien hay, por supuesto, un avance de, por ejemplo, como en el caso que contaba Paula, en Uruguay también tenemos el avance del agronegocio, sojero, etcétera, sobre
territorios de la agricultura familiar. También hay mecanismos de intensificación de la producción, donde, bueno, ha avanzado, como les decía, fuertemente el agronegocio, y en este momento, o de hace unos años atrás, una década atrás, aproximadamente, un poco, o 2 décadas, podríamos decir, hay un énfasis y una promoción de generar estrategias o técnicas de riego, ¿no? Hay un impulso desde lo estatal y desde lo privado para aplicar el riego como la forma, digamos, de crecer, ¿no? Originando mayor productividad o estabilizando rendimientos a través del riego. Si no se puede crecer en tierra, el riego es como, acá el ministro ha usado una metáfora, que es, bueno, como que regar sería como que la tierra tuviese un segundo piso, ¿no? En este sentido, para Uruguay esto es novedoso, porque en nuestro país el riego no es una práctica relevante en la historia agraria, somos un país esencialmente ganadero, donde se han desarrollado rubros agrícolas de importancia también, pero fundamentalmente se han podido desarrollar con las condiciones climáticas existentes, donde el riego solo es necesario en algunos rubros en particular, y en uno de estos rubros particularmente, que es el riego del arroz, es un cultivo que en Uruguay se hace 100% con arroz, el 95% de la producción es para exportación, y en este caso, en el caso de la historia del arroz, que es donde parte de mi trabajo también se centra, sí genera grandes infraestructuras de riego y transformaciones territoriales y de organización social importantes, ¿no? Actualmente el arroz en Uruguay se realiza en 3 grandes regiones. Es una región de zonas bajas, en la zona este, aquí donde se realiza la producción de arroz, y es una región de bañados. Esta es la región donde se originó la producción arrocera en Uruguay. María Noel, discúlpame, yo no estaría viendo que cambia la diapositiva. No sé, Florencia, si vos ves, ¿sabes por qué? o soy solo yo, porque quedó en la primer diapositiva. Bien, ¿ahora? Ahora sí. Esta es la que estuvo antes mientras hablaba de... Me parecía raro, pero no te quería interrumpir. Ya cuando empezaste a señalar un mapa que no aparecía, ahí dije, bueno. Bien, las dejo para que la vean, ahí está un momentito. Bueno, y ahora estábamos en el mapa que les estaba mostrando que la región donde se origina la producción de arroz es esta región este, es una cuenca compartida con Brasil, una cuenca binacional de humedales, y que actualmente tiene zonas bajo el sistema de áreas protegidas. En los años 80, parte de esta región ingresó a lo que se llama las áreas Ramsar, y justamente por ser un área Ramsar y combinar la práctica del arroz bajo riego con grandes obras de drenaje y canalización, llevó a que Uruguay integrara la lista de Montreux por el no cumplimiento de los compromisos asumidos. Esta región podemos decir entonces que es un clásico de la historia en lo que se refiere a los impactos ambientales fuertes respecto al arroz. Es decir, en esta zona, por ejemplo, a fines del siglo XIX se realizaron algunas obras, a principios del XX, pero digamos que en el siglo XX es donde se genera todas las obras que permiten que se desarrolle aquí una gran cuenca arrocera. Aquí estaría el límite con Brasil, sobre el este. Y se construye una gran represa en el periodo de la dictadura militar, que es este cuerpo de agua que ustedes pueden ver allí, que es la represa de India Muerta, y un canal que atraviesa toda esta región, y distintos canales que atraviesan toda esa región de humedales, que la idea originaria fue de secarlos, ¿no? Entonces, como les decía, es una zona que es un ejemplo paradigmático en Uruguay, y ha sido analizada mucho desde las ciencias naturales, porque por esta condición de ser región de humedales, pero al mismo tiempo también desde lo económico y productivo. Es una región donde se conjugan 2 campos importantes de la acción.
En este mar de cuestiones, mi trabajo lo que intenta es profundizar o hacer un foco en algunos elementos con una perspectiva de paisajes, donde intentar involucrar estos distintos recorridos en términos de relacionamiento de lo humano con lo no humano, y pensar también las formas en que las experiencias humanas han ido tomando, ¿no? Por ejemplo, cuando se analiza la historia y cómo prevalece una mirada de los pioneros, por ejemplo, los ingenieros de arroceros, con la clásica narrativa del triunfo sobre la naturaleza. También hay algunos trabajos, aunque con menor cantidad, que analizan cómo la situación, por ejemplo, cómo lo vivieron, cómo se generó un conjunto de trabajadores asalariados del arroz, que en su momento fueron de los asalariados que estaban en las peores situaciones en Uruguay, de los asalariados rurales, y fueron protagonistas de ellos como asalariados y sus familias, sus esposas, sus mujeres, las mujeres de sus familias, protagonistas de la primera huelga rural del Uruguay, ¿no? Y en este sentido pensar que todos estos trabajos, en todo esto hay muchas experiencias que no han sido puestas en juego, ¿no? Es más, me interesa pensar en la historia no solo como una reconstrucción, digamos, para entender todo este proceso y cómo se generó este paisaje naturalizado, actualmente es como el natural paisaje de esa región, pero no solo para reconstruir, sino también para pensar la articulación con esto que estamos viviendo ahora actualmente en Uruguay respecto a la promoción del riego con nuevos agentes y con perspectivas de transformación territoriales importantes en algunas regiones, ¿no? Aunque si bien este nuevo riego lo utilizaría de forma complementaria, sin embargo nos obliga a pensar como la multidimensionalidad de todas estas estrategias de transformaciones, que no van solo van en lo que, digamos, en forma fragmentaria podemos decir la afectación más ecológica, de cauces, de faunas, de biodiversidad, etc. La afectación en la organización social, y bueno, por supuesto está lo económico de por medio, ¿no? Como dice Donald Worster lo mostró como en gran profundidad. Él analizó el caso del riego en el oeste de los Estados Unidos, y cómo el riego capitalista constituyó una sociedad hidráulica con una organización del poder que se construyó en su propia trampa después hacia el futuro, ¿no? Y pensando en Uruguay, que conocemos la experiencia del este como un tipo particular de relación con el agua, desconocemos qué caminos concretos va a tomar la nueva etapa de riego, pero una mirada atenta al conjunto de los aspectos involucrados en las experiencias históricas creo que nos va a permitir analizar de mejor manera lo que tenemos por delante, ¿no? Entonces, pensar en esta nueva etapa en que estamos frente a un corrimiento de lo que podríamos llamar la frontera hídrica, supone articular no solamente la mirada sobre el acaparamiento del agua, la privatización mediante diversos mecanismos, la definición de parámetros ecológicos, sino también atender a la necesaria reorganización social que se registra en torno a las prácticas de control de estos elementos, ¿no? Y considerando un campo definido, por lo menos yo así lo hago en mi trabajo, en el que intento articular, ¿no?, las relaciones humanas y no humanas en una lógica de mutua constitución, que es bastante más difícil de articular, pero me parece que es sustancialmente necesario, ¿no? La discusión y la aprobación de la ley de riego materializa como una nueva determinación, y es en la que podemos ver paralelismos con respecto a la que fue la historia concreta de esta región algunos paralelismos como esta idea de constituir como en estrategia nacional la necesidad de dominar las aguas, sacar provecho de un ambiente adverso. Entonces esta vez el riego también se piensa como en términos de una necesidad civilizatoria, ¿no? Y para terminar, para no extenderme, otro campo de emergentes de la investigación es la cuestión de cómo los paisajes de riego considerados se constituyeron en torno a diferentes formas de la experiencia humana, y más allá de esas historias que predominan cuando leemos la historia de esa región, de estos pioneros, los ingenieros, más secundariamente vemos la historia de los asalariados.
tenemos todo un campo de experiencias que no han sido contempladas en la construcción de esta historia. Por ejemplo, la de las mujeres es un territorio sumamente masculinizado, por sus características de frontera, además, sumamente militarizado, y donde es un espacio que la experiencia femenina, digamos, o de ser mujer transitando por allí, tiene también sus particularidades en esta lógica, ¿no? Bueno, dejo por acá en principio para no extenderme y podemos avanzar en las preguntas o en detalles que se puedan dar. Muchas gracias, disculpen todos los inconvenientes. Perfecto. Florencia, bueno, seguís vos, ¿no? Por ahora no hay preguntas, pero ya veremos si surge. Eso te iba a preguntar, ¿no hubo preguntas de la gente que estuvo escuchando? No, por ahora ninguna. Ah, ok. ¿Será que no saben por dónde canalizarlas? Por ahí, si tienen algún problema, pueden avisar por el chat. Sí, ahí les pusimos en el chat, pero bueno, sí, como no somos tantos, si quieren hacerlas por el chat no hay problema. Exacto. Ah, ok. Bueno, bárbaro. No, digo para que nadie se pierda la oportunidad de preguntar, ya que hay tiempo, por una cuestión técnica. Bueno, muy interesantes todas las ponencias. Tenía algunas preguntas más puntuales sobre la ponencia y otras por ahí que me interesaba saber más sobre la investigación. La investigación en la cual se ancla, digamos, la ponencia. Para Paula Aldana, el tema del agronegocio y de las zonas de fumigación, justo es un tema en el que yo vengo trabajando hace bastante, me parecía como muy interesante lo de abordarlo desde qué se hace en esas zonas, porque esto de las zonas libres de fumigación, las zonas buffer, es algo que aparece en un montón de ordenanzas, ¿no? Y bueno, nada, me interesaba, o sea, totalmente de acuerdo con tus conclusiones, ¿no? Lo de la necesidad de la legislación a nivel nacional, de unificar las legislaciones, de promover una política agraria diferente, no solo en esas zonas, sino más en general, digamos, ¿no? O sea que nada, me pareció súper interesante eso. Te quería preguntar dos cosas. Por un lado, ¿cómo se conecta esta ponencia con tu tesis? No sé en qué situación estás ahora, en qué momento de la tesis estás, pero por un lado eso, ¿cómo se conectaba la ponencia con la tesis? ¿Cómo se articulaba con la tesis? Y por ahí también, ¿en qué debates teóricos se ancla la pregunta de investigación, digamos, ¿no? ¿Con qué conceptos usás y con qué otros argumentos que abordan el tema discute teóricamente la tesis? Esas eran las dos preguntas, digamos, que me interesaba profundizar. No sé si se entendieron. Sí. Lo de los debates teóricos, ¿vos decís en general toda la tesis o esta parte en particular? Bueno, primero esta ponencia, que por ahí me quedó más claro la cuestión como qué es lo que fuiste a buscar empíricamente y toda la descripción fue súper clara, pero por ahí no me quedó tan claro el debate teórico en el cual se engancha esta ponencia. Y después si querés contarnos algo más breve por ahí de la tesis también. Perfecto. Bien. Se conecta con mi tesis en relación a que yo en la tesis doctoral quiero trabajar cómo afecta el avance del agronegocio en las resistencias e integraciones de no solamente de productores y productoras rurales, sino de entender el territorio desde la geografía crítica, ¿sí? Entonces, mi primera apoyatura teórica parte desde la parte de la geografía crítica, de Milton Santos, Hesberg, mi pronunciación es terrible, discúlpenme, que tiene que ver con esto, de cómo conseguimos el territorio
y qué es lo que sucede en el territorio. Esa es mi apoyatura teórica también, por ahí voy a responder las dos cosas a la vez, cualquier duda igual me vuelven a repreguntar. Mis aportes teóricos sería, o donde yo me apoyo teóricamente, es un poco ecléctico porque tiene que ver con mi formación interdisciplinaria. Yo soy socióloga de base, después me formé con una maestría en antropología social, donde en la tesis de antropología, que retomo en la tesis doctoral, trabajo con muchas partes de antropología de la salud, que tienen que ver con la corriente de Braille, de entender, y Menéndez, de entender los procesos de enfermedad, salud, atención, que tiene que ver con entenderlos no solamente en el carácter de la epidemiología crítica y la epidemiología popular, no solamente entender como algo que le pasa al paciente, sino, bueno, qué es lo que pasa por ahí. Esa fue mi primera intención. Después, cuando fui al campo, me di cuenta que no iba a poder hacer una tesis solamente orientada desde la antropología de la salud y de la epidemiología crítica, porque no era visto como un problema el tema de las fumigaciones. Entonces, no había datos estadísticos. No solamente no había datos estadísticos, sino que no había absolutamente nada. Los médicos no tenían formación en epidemiología crítica tampoco, solamente uno. No, me decían que no había ningún problema con las fumigaciones. Entonces yo construí mi problema desde ahí, desde qué es lo que está sucediendo. Y ahí retomo, bueno, Foucault entendiendo los dispositivos de poder y demás, que igual en esta ponencia no quedan claros, pero si alguien necesita o quiere leer mi tesis de maestría, se las puedo compartir sin ningún problema. Entonces, primero partimos desde ahí. Yo, Florencia, te he leído y te he trabajado muchísimo para mi tesis, así que, bueno, un gusto conocerte en persona. Después, en relación a la caracterización del agronegocio, retomo las teorías principales de qué es el agronegocio y cómo se entiende desde David y Goldberg, desde allá a finales de los 50, a lo argentino acá, con Soledad Córdoba, que fue jurada de mi tesis, bueno, y al grupo de UNSAM, que tienen que ver con Carla Grassi y Valeria Hernández, y también he leído trabajos tuyos, muchos trabajos de ingeniería y de biología también, para caracterizar los efectos de los agrotóxicos. Muchísimos trabajos súper interesantes que tienen que ver con los trabajos de la Universidad de Córdoba, con los trabajos de Damián Berseñasi. Bueno, por ahí no quería usar mucho el tiempo en la ponencia para eso, pero bueno, qué bueno que me lo preguntaste. Y en la tesis doctoral, lo que yo hago es trabajar todo lo que ya trabajé en la maestría, pero ampliar la mirada de la disciplina geográfica, que es la que en la que voy a anclar mi doctorado, que como te decía antes, tiene que ver con la geografía crítica. Ahí trabajo, en el último capítulo de mi tesis, tiene que ver con los territorios de resistencia, y tiene que ver con este descubrimiento que yo tengo en el campo, porque no es algo que yo había pensado de antemano, sino que cuando yo, con un enfoque etnográfico, empiezo a hacer observaciones participantes y no participantes, ahí me doy cuenta que hay una confusión terrible con qué es lo que pasa con estas franjas de no fumigación, o zonas buffer, o no sé si se puede fumigar, bueno, un montón de prácticas y discursos en torno a las fumigaciones. Y para esto trabajo más con la corriente que a mí es la que más me parece más clara, que tiene que ver con la caracterización de la agroecología que hace el grupo de acá de La Plata, perdón, estoy en La Plata yo ahora, que tiene que ver con el grupo de Sarandón y Flores, que son como uno de los pioneros de la agroecología en el país, bueno, además del ingeniero Cerdá, o Cerda, me parece que se pronuncia. Y ahí pude visitar un establecimiento agroecológico que no lo traje acá, que es
el único establecimiento en la zona, que se llama el Huerto Interior, y que es lo que me permite decir que, bueno, la salida definitivamente es por el lado de la agroecología y no solamente limitar las fumigaciones, sino que tiene que haber un cambio en el modelo en el que producimos. Bueno, también trabajo cuestiones de género, bueno, un montón de cuestiones en la tesis, pero que no vienen, que no se relacionen directamente con esta ponencia. No me quedó muy clara la pregunta, ¿cuál es como la pregunta paraguas, digamos, de la tesis? Bien, La pregunta principal. Bien, la pregunta principal de mi tesis es, ¿qué estrategias de resistencia e integraciones se dan las personas, los habitantes de esta zona y los productores y productoras ante el avance del agronegocio? ¿Qué hacen? ¿Resisten o se integran? ¿Por dónde van esas resistencias? ¿Y por dónde va esa integración? Porque yo al principio tenía esta idea de que era como todo muy pesimista de, bueno, no hay otra salida. Bueno, pero empecé a encontrar que sí hay unas incipientes resistencias, y las zonas buffer y la franja de no fumigación y la salida como la agroecología, las trabajo como una de las partes de la resistencia al agronegocio. Ahí perfecto, fue un poco más. Eso es algo que vos encontrás, sí, lo de la agroecología es algo que surge de tu trabajo de campo, digamos. Sí. Como una resistencia al agronegocio. Sí. Ah, buenísimo. Perdón, que soy tan... No, está. Ahora me quedo más clara. Está. Disculpame. Bárbaro. No, gracias por todas las aclaraciones. Buenísimo. Bueno, no sé si, Natalia, si querés que le pregunte a los otros oradores o si recibiste alguna pregunta en relación a esta ponencia. Sí, seguí nomás. Por ahora no hay preguntas de los espectadores. Sí. Ok, perfecto. Bueno, para María Noel, bueno, también muy interesante todo el debate sobre las distintas formas de concebir el actual paradigma, ¿no? Extractivismo, no extractivismo, extractivismo actual. También me interesaba, vos decías que esta ponencia la escribiste al principio de tu trabajo doctoral. Quería también un poco saber cómo se articula con tu tesis, cuál es la pregunta principal o el objetivo principal de la tesis y en qué sentido te sirvió, digamos, hacer esta revisión conceptual. Y después tenía otra pregunta más específica, pero si querés contestarme primero eso y después te hago la otra pregunta. Bien. Sí, en realidad no es que la escribí al principio al iniciar el doctorado, sino que es más cercana en el tiempo. Yo todavía no terminé, estoy en una etapa de escritura, digamos, pero algunas cosas todavía las estoy definiendo cómo las voy a trabajar finalmente, digamos, ¿no? La pregunta, o sea, lo que podríamos decir, la pregunta eje podría ser cómo el riego es en tanto régimen particular de agua, es decir, conjunto de normas, de formas de acción y de haceres vinculados al agua, de poderes, articulación de poderes, etcétera, vinculados al agua, ¿cómo se volvió posible en Uruguay? Bien. Para nosotros, como yo explicaba, para Uruguay, digamos, el riego, estas grandes obras, esta cuestión del control del agua, el dominio sobre el agua, que vemos en tantos casos con experiencias históricas, milenarias, incluso en los países, en regiones de Argentina, donde es algo, como el caso de Mendoza, que está bastante estudiado, etcétera, donde tiene un peso importante. Bueno, en Uruguay no es una práctica que tenga un peso. Salvo en esta región. Entonces, hay toda una discusión actual a partir de la ley de riego, que fomenta el riego con actores habilita que campos financieros inviertan en agua, esto que comentaba. Entonces se da como toda una discusión respecto a al riego que incluso llega a los sectores urbanos, o sea, el riego es como que le hables de algo muy lejano, pero sin embargo generó un movimiento en el que involucró sectores que no tienen vínculo con lo agrario,
pero sí hay como una conciencia de esta característica del agua, de esta conectividad, digamos, de cómo nos afecta, aunque estemos en una ciudad o en donde fuese, estos regímenes de poder sobre el agua nos afectan de alguna manera. Entonces, tomando como el caso de la experiencia, una experiencia así, fuertemente marcada por el riego, o sea, imposible de ser practicada en Uruguay sin riego, como la experiencia del arroz, y particularmente de la región este, que es donde surge, y allí hay un régimen de agua particular que se generó. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cómo se hizo posible? ¿Cómo fue posible? ¿Qué cosas fueron necesarias que sucedieran para que este orden o este régimen de agua existiera tal como lo vemos hoy? Es que está, por supuesto, siempre en dinámico devenir, digamos, pero para que se sostenga hay que hacer cosas también, ¿no? O sea, para poder sostener ese régimen permanentemente hay que hacer cosas. Entonces mi tesis tiene una mirada histórica, una perspectiva histórica de cómo esto fue posible, pero siempre un poco digamos, como con la inspiración de Benjamin, esta idea de pensar el pasado, pero desde el de aquí y ahora, y en qué medida ese pasado y esa forma nos habla de las discusiones, de lo que estamos viviendo hoy también. Y particularmente el caso del arroz, aparte, en esta nueva etapa del riego, podríamos decir, se trae como el ejemplo permanente, es la referencia identitaria, conceptual, del caso del éxito, es como que hay un ensalzamiento sobre lo que se logró allí. Por supuesto hay resistencias y hay otras miradas, pero digo desde las cuestiones más hegemónicas, o desde la parte de gobierno, digamos, que lo promueve esta idea. Y no sé si me quedó por ahí algo para responderte. Vos me preguntabas la pregunta, ¿no? Sí, la pregunta... No. Perdóname que al principio confundí tu ponencia con la otra, perdóname. Dale. Estaba mirando en mis notas y me hice lío, perdón. No, está bien, Pero igual también quería saber la pregunta, o sea, en los tres casos quería saber la pregunta de investigación, así que la pregunta valió igual. Bien. Y después, bueno, también en qué disciplinas o en qué debates se inserta y cuál crees que puede ser tu aporte a nivel más conceptual o el aporte más conceptual que pueda llegar a tener la tesis. ¿Cuál crees que puede llegar a ser? La tesis tiene como dos caras, bueno, que alguna puede ser relevante tal vez más en el campo de la antropología, pero tiene dos caras, digamos, como lo que uno puede producir como para contestar esa pregunta y toda esa información que se puede generar, y por otro intento como articular algunas miradas más teórico-metodológicas en el hacer de responder esta pregunta. Por ejemplo, un autor con el que yo trabajo, o sea, el enfoque que está por detrás de contestar esta pregunta implica pensar no solo lo humano propiamente, sino también ir hacia esas discusiones que en la antropología están bastante fuertes ahora, que es desde hace tiempo en realidad, pero bueno, ahora tienen como una preeminencia de la relación de lo humano y lo no humano, ¿no? De esas ontologías diferenciadas que se van mutuamente constituyendo y ponerlos como en relevancia sin esa primacía tan fuerte de lo humano, y como hay también como esa mutua constitución. Y ahí hay muchos autores que profundizan en eso. A mí me gusta, me interesa, o digamos, me siento cómoda con una mirada de lo que trabaja Tim Ingold, que no sé si es tan conocido fuera de la antropología, pero bueno, es como una perspectiva en la que construye sobre las formas de habitar, cómo se centra más que en las formas, en el hacer, en los procesos, en el devenir de la vida, y cómo eso va produciendo cosas, más que centrarse como
digamos, como en categorías externas a los espacios en los que estamos trabajando, y entonces yo intento como articular un poco esa mirada que a veces pareciera no tener no poner como muy en juego las cuestiones de poder. Ahí me centro más un poco en unas vertientes más latinoamericanas, digamos, de construcción en torno a esto, más vinculados a, por ejemplo, un grupo de trabajo que hay en la Universidad de Puebla, que donde está Raquel Gutiérrez, Mina Lorena Navarro, Light Zul, etcétera. Ellas trabajan fuertemente con la idea esta de la interdependencia y de pensar cómo la vida es la que guía lo político, digamos. Es como una mirada más desde qué es lo que también coincide en la línea, digamos, de pensar, bueno, qué es lo que hacemos a veces para pensar lo político. Estamos pensando en estructuras o formas, cómo debe ser, ¿no? De qué es un movimiento social, qué es entonces esto es político y esto no. Entonces, si somos un grupo de mujeres que estamos organizándonos no sé, por como sucede en esta región del este, ¿no? Que están preocupadas por las afectaciones a la salud, por los agrotóxicos que están circulando allí, etcétera. Tal vez no son, si vos tenés una mirada atenta, ves politicidad ahí, pero seguramente no hay las estructuras, los marcos, las formas de acción que uno a veces desde las miradas más externas o más desde ciertos parámetros del deber ser, de las luchas o lo que sea. Entonces ellos se centran más en, bueno, ¿por qué se lucha? ¿No? ¿Qué es lo que se hace? Y bueno, pensar como en esa lógica como para mirar, porque si se mira atentamente la historia, uno puede decir, no ha habido prácticamente conflictos con todo esto que aquí ha sucedido, no hay grandes conflictos donde tengas por un lado un movimiento o alguien en contra de esto, etcétera. Entonces con una mirada externa parece como que todo pasó sin que nadie hiciera mucha cosa, ¿no? Y bueno, tiene que ver que mucho de lo que se hizo fue en dictadura militar, hay un montón de cosas que hay que mirarlas como mucho más en foco para entender a eso, ¿no? Cómo fue posible este régimen. Dejo por ahí para no acaparar más. Está buenísimo, o sea que la idea es articular estas dos miradas. Exacto, sí. No sé y en la todavía primera... no sé si es posible, pero voy a intentarlo. Okay. En la primera, la de relación de lo humano con lo no humano, tomás algo de la teoría del actor Red, de Calón y de Latour. No, tomo a Tim Ingold, digamos, que es Sí. otra mirada, está como en el mismo campo, digamos, de teorías en que hacen este esfuerzo de pensar, algunos en híbridos, en otros en actor red, etc. Pero, por ejemplo, Tim Ingold discute un poco con Latour, como las metáforas que él utiliza para entender estas relaciones. Él tiene como otras metáforas que no son la red ni el actor red, sino que son más bueno, hay otras varias, pero yo qué sé, como de meshwork, de líneas, que se ponen, ya ahí son como más discusiones más también más teóricas, pero yo como que me siento más cómoda, digamos, con la mirada de Tim Ingold, que creo que no tiene la misma alcance que Latour, que es muy, muy fuerte, digamos, en estas discusiones. Buenísimo, bárbaro. Yo porque conocía más la teoría de Latour y de Calón, por eso me resonó mucho lo que decías. Es muy utilizada, obviamente. Claro, está. Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Y ahora sí le quería preguntar a Alba, perdón Alba, que confundí los nombres. Todo bien, bueno, tranquilo. ¿Cómo se articula este estado de la cuestión más teórico con la tesis? ¿Cuál es la pregunta de la tesis? ¿Cómo te ayudó este armado del estado del arte en tu tesis puntualmente? Sí, bueno, obviamente fue hace más de un año que estaba iniciando la investigación, entonces, sí. perdón, se modificó bastante. Sin embargo, la pregunta pues no quedó tan distinta, partiendo de toda esta
búsqueda de todo este cimiento analítico, teórico que hice, pues parto del supuesto de que lo que se disputa en los conflictos territoriales, de los conflictos socioambientales, pues es eso, ¿no? El territorio. Entonces, la pregunta de investigación puntualmente quedó cómo se caracterizan las disputas por el territorio en los conflictos socioambientales. Realmente parece que voy a aterrizar, es lo que está pasando ahora, en conflictos o en disputas socioterritoriales, ¿no? No solamente hacia lo socioambiental, sino a lo socioterritorial. La parte, me preguntabas, a ver, perdón. No, bueno, ¿cuál era la pregunta de investigación y cómo sumó, digamos, esta búsqueda, esta revisión conceptual al armado de tu pregunta? Sí, bueno, entonces esta parte del trabajo que les presenté, pues corresponde a un momento más, digamos, más heurístico, ¿no? Del proceso investigativo, y ya posteriormente tratamos de llevarlo a un ejercicio más hermenéutico para derivar ciertas preguntas. La pregunta, bueno, ya te la enuncié un poco. Y bueno, de ahí se derivaron varias, ¿no? ¿Quiénes protagonizan estos conflictos? ¿Cuáles son las características? Pero sobre todo lo que me interesa son los tipos de territorio que se disputan en un conflicto socioambiental. Y a partir de ahí empecé a elaborar una base de datos junto con un programa de investigación que tiene la Flaxo sobre conflictos socioambientales. Empezamos a elaborar una base de datos sobre conflictos socioambientales del 2010, 2015 y 2019. Estamos en esa parte de la elaboración, la finalización de la base para 2019. Entonces creo que también una característica es este corte diacrónico, ¿no? De estudiar el fenómeno de las disputas. En mi caso, pues me voy a centrar en las disputas socioterritoriales. Todavía estoy en la construcción de esa base, estoy en el momento de todavía meter algunos casos. Uy, ¿me escuchan, chicas? Porque Sí. la conexión es inestable por si me pierden. Se corta un poquito, pero se escucha. Sí, sí me lo está diciendo. Bueno, y creo que un aporte importante o una forma importante, una característica de la investigación es esta forma de ver o de analizar el territorio a partir de las características de la disputa, ¿no? Como producto y como productor del conflicto. Entonces, intento pues darle ese viraje un poco más, digamos que socialmente construir el territorio a partir de esta idea de Harvey, de Lefebvre, que después retoma Harvey, de los espacios socialmente construidos, a partir de esta metodología que ya les contaba un poco, es más cuantitativa, con la construcción de la base de datos. Y bueno, estoy en ese punto, en el punto de terminar la base del 2019 para empezar el proceso de análisis. Ha tomado más tiempo del que necesitábamos porque pues en Flaxo los doctorados son de 3 años. Sin embargo, ahorita con el punto pandemia, pues no hemos tenido mucha chance de hacer otras cosas, de trabajar con algunos archivos, ¿no? Entonces, se ha detenido un poco por ahí. Pero bueno, en eso ¿Cómo es la base de datos? Que me parece re interesante. ¿Es de 2015 a 2019? ¿En qué territorio? ¿Cuál es el recorte, digamos? Sí, es 2010, son cortes, 2010, 2015, 2019, sí. Y es de todo 2010, México. 2000, ok, sí. Todo México, wow. De todo México, sí. Se hizo a partir es una base de datos hemerográfica que se hizo a partir del diario La Jornada, que es el diario de circulación nacional. Y de hecho, tengo mucha relación con Argentina en este sentido porque mi directora de tesis fue estudiante en la UBA y trabajó con Lito Marín en el Picasso, no sé si por ahí ubica alguien ese grupo, y de ahí ella trae toda esa metodología, ¿no? Entonces yo la retomo para hacer esta base. Les digo, no soy la única porque también hay otros compañeros que están trabajando con esa base para distintos temas de investigación, todos que tienen que ver con la conflictividad socioambiental, pero con distintos enfoques, ¿no? Y la base hasta ahora es una base de 1.657 registros, donde la unidad de registro son las acciones en torno a estos conflictos ambientales, donde cada registro es una acción de todo México. Les decía, basándonos en la prensa, en el diario La Jornada, que es el que tiene mayor alcance. Y bueno, nada, ahí van, eso es lo que estamos trabajando en este punto de la investigación, a la vez de trabajar un poco en la parte teórica, ¿no? Tratar de... Claro, ¿y cómo definen, cómo eligen, digamos, lo que sería un conflicto socioambiental? Deconstruyéndolo de esta forma, es un poco complicado explicarlo en términos generales, pero bueno,
Las notas nos dan ciertos elementos y uno es el que tiene que hacer la deconstrucción, ¿no? Entonces la nota te da por una parte, empezamos a pensarlo como la parte muy tureniana, ¿no? De tiene que haber un adversario, tiene que haber un campo y tiene que haber un objeto de disputa, ¿no? Entonces esos son los elementos que empezaríamos a bajar teóricamente para ubicarlos en la base. Hay notas que dan todos esos elementos, hay notas que no, entonces se retoma solamente los elementos que van apareciendo en la nota. Por eso decía que la unidad de registro son las acciones en torno a No, claro, esos pero elementos. ¿cómo distinguen una acción que es socioambiental de una que es laboral o de una que es ese recorte de lo socioambiental, digo, en base a qué lo definen? Claro, bueno, partiendo de la idea de que un conflicto socioambiental no solamente tiene, digamos, afectaciones ambientales propiamente, porque también nos ha pasado que hay conflictos ambientales o socioambientales que afectan la parte laboral o la parte, digamos, otros aspectos que no son socioambientales. Bueno, aquí voy a ver si puedo compartir una laminita. Es que no soy muy buena con esto de la tecnología, chicas, perdón. No. No la tengo aquí en la presentación. Ok, no importa. Lo socioambiental lo definimos a partir del concepto de... ay, se me fue este nombre. Creo que es Urquidi. No recuerdo la teórica, disculpa. No importa, no importa. Pero bueno, donde ella dice que no puede haber un conflicto que relacione o que esté involucrado, involucre la parte ambiental y la parte social, que sea considerado como, perdona, se me fue, como, no, perdona, se me fue. Te voy a mentir, ya no recuerdo. No importa, era solo más general, no era una definición así, solo me interesaba ver eso de cómo recortar los conflictos socioambientales, que a veces es complicado el criterio Sí, para elegirlos. Claro, vemos que en la primera revisión que se hace de la prensa, se separan estos conflictos donde no hay una identificación de un daño ambiental propiamente por parte de un grupo de sujetos, ¿no? Entonces puede haber un problema ambiental, que sea un derrame, una contaminación, pero si nadie da cuenta de ese problema y nadie se queja sobre ese problema y nadie lo construye como un observable, para nosotros no es un conflicto socioambiental. ¿No? Claro. Sí, entonces, perfecto. el actor tiene que tener cierto grado de conciencia, cierto grado de percepción, de percibir esto como un problema que le afecta directamente así o a su entorno, lograr construirlo como un conflicto. Y además de eso es que el conflicto tiene siempre un responsable o el actor identifica siempre a un responsable, ¿no? No solamente se queja de la contaminación o del derrame, sino que identifica a una contraparte con la cual discutir. Claro, a quien la reclama, digamos. Claro, decía que en este asunto de una mirada muy tureniana de un opositor, de un adversario, una arena y un objeto de disputa, ¿no? Que puede ser de carácter ambiental o carácter como la salud, por ejemplo, ¿no? No necesariamente. Otro autor que ha hecho muchos trabajos así con bases de datos sobre conflictos es Charles Tilly, no sé si lo han tomado, que también habla de las acciones contenciosas, que las toma como unidad de análisis. Sí, supongo que algo habrán visto ahí de Tilly, claro. Sí, claro. Sí, interesante. Muy interesante. Pero bueno, en eso vamos en la investigación. Va todavía muy verde, pero va. Claro. Bueno, súper interesante. Después esperamos que lo compartas cuando lo tenga más avanzado. Y después tenía una pregunta más puntual de la ponencia, de algo que me había quedado como una duda, cuando al final en las conclusiones decís que es posible identificar en este recorrido sobre la línea de los análisis que abordan la dimensión territorial de los conflictos algunos vacíos. ¿A qué te referías con estos vacíos y cuál era la relación entre el análisis que haces de los conceptos de extractivismo con esta otra parte de los conflictos socioterritoriales? Como que ahí me faltó un poco el puente entre estos dos debates, no lo terminé de entender.
Bueno, sobre todo lo que me di cuenta, o a lo que me refería con eso, es que en ocasiones el propio investigador asume la visión de territorio en ese sentido productivista, ¿no? En este sentido utilitario. Y no hay una postura un poco más crítica, un poco más social, con respecto a cómo mirar el territorio desde nuestra postura como investigadores, ¿no? Entonces, por eso la propuesta de pensar el territorio como un producto del propio conflicto y como al mismo tiempo como lo que está en disputa. Y no pensarlo solo en términos productivos o en términos utilitarios, un poco lo que fui encontrando, ¿no? Eso en el paper, y aquí se los comenté, hay como tres grandes formas de definir el territorio en estos estudios, como base material de las actividades productivas, como espacio de construcción y escenificación del conflicto, o como territorios estratégicos. Al menos el espacio, el vacío, que creo que, no estoy diciendo que exista en todos lados, sino que en ese punto de la revisión estaba para mí, era pensar el territorio como otra forma, como una forma más, de una forma más social y como producto de una relación, ¿no? No únicamente como en términos materiales. Y me parece que es el vacío al que me refería. Es por ahí la situación. Buenísimo, gracias. Gracias No, por todas gracias las a ti por la aclaraciones. lectura. Y me hace mucho bien, porque la verdad es que uno a veces tiene tantas cosas como por sentadas y estás tan inmerso en ciertos procesos de la tesis que no logras conectar ya como otras cosas. Digo, chicos, no sé si les pasa, pero a unos no nos ha venido tan bien el encierro, francamente, ¿no? Para trabajar. No, en general a los que nos gusta hacer trabajo de campo no nos ha venido muy bien. Sí, yo tuve otro punto, yo tuve que modificar la metodología porque yo iba Claro. a trabajar 3 casos muy importantes en México, que son El Salto, en Jalisco, un caso en Oaxaca y el Parques Eólicos, y otro caso en Yucatán. Entonces me tuve que quedar confinada, hacer tesis completamente con la base de datos. Digo, no me molesta, pero sí fue un cambio muy drástico. Sí, más para abordar cuestiones conflictivas que por Zoom no se pueden hacer las entrevistas. No, más es vale, más difícil. Exacto. Pero gracias a todas por la lectura. Gracias. No sé si Natalia, por mi parte ya hice varias preguntitas. Mira, no sé si querés hacer como alguna restitución final, pero ya, digamos, si no, ya estaríamos para ir terminando. Por ahora no hay preguntas de los espectadores, así que no sé si ya terminaste Sí, por mí ya. Por mí ya está. Terminamos un poquito antes y bueno, mil gracias por la participación. Espero que sigan todo el día las otras mesas y en todo caso nos encontramos más tarde en el momento de restitución, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Y a qué hora sería el momento de encontrarnos nuevamente? Porque yo no digo, a ver si lo tengo un horario de 3 horas menos, chicas, entonces estoy como perdida. Ah, cierto. ¿Alguien tiene el programita a mano? A ver. Estoy buscando. Lo que sí, el Zoom para acceder a la restitución es el mismo que el Zoom del cierre, que el link Zoom del cierre. Les aviso porque ya es una pregunta que han hecho. 17:45 puede ser, que sea. Puede ser, sí. Yo les iba a decir 17 y algo, sí. Claro. Sí, 17:45. Ahí va. ¿Y cuál es el orden de las devoluciones? Yo quiero creer que el mismo orden que las mesas. Claro. ¿Cómo están? O sea, en el cronograma de izquierda a derecha, ok. Claro, perfecto. Sí. Bárbaro. Quiero creer, pero esperemos en todo caso a ese momento para que el moderador nos lo indique. Perfecto. Y son 5 minutos, ¿Listo? ¿no? Bueno, creo que me nos habían vemos dicho. más tarde. ¿Son 5 minutos la exposición? A ver si lo dice. Creo que lo que yo había leído eran 5 minutos, pero no sé.
Sí, es muy poquito, ¿eh? Creo que... Algo A cortito. ver, esperen un segundito. Sí, es cortito porque son 15 mesas. Ah, wow. Son 15, entonces es como que si no se Claro. pasa. Sí, son 5 minutos por cada mesa redonda, te lo confirmo. Ah, ok, perfecto, ok. Bueno, no sé si las chicas que expusieron tienen algunas preguntas entre ellas, por ahí, o algún comentario que quieran hacer, Ahí va. ya que después no va a haber tiempo. Sí. Algo que quieran compartir entre ellas. No sé, en mi caso fue un gusto escuchar las dos experiencias. En el caso de Paula me resulta como muy cercano a experiencias de Uruguay, digamos, vinculadas a estos territorios marcados por el agronegocio. Tenemos, estoy pensando en colegas que han trabajado el tema de afectaciones a la salud vinculadas a esto. Y bueno, o sea, no es que tenga una pregunta particular, pero bueno, quería me interesó mucho, así que supongo que estaremos como conociendo las cosas que iremos haciendo, y bueno, y lo de Alba también muy, muy interesante. Creo que son como tres formas distintas de abordaje del campo temático que tienen su complementariedad, ¿no? Y por mi parte quería agradecer el espacio fuertemente. Sí, igualmente agradecerles. Ay, perdón, Paula, adelante. No, no pasa nada. No, yo también les quería agradecer a todas ustedes. No tengo ninguna pregunta porque con las preguntas que hiciste, Florencia, ya quedó para mí cubierto todo lo que por ahí tenía en dudas, pero bueno, súper interesante. Siempre es buena el espacio de encuentro y de debate. Espero que próximamente en un futuro no tan lejano podamos encontrarnos personalmente, ¿no? Para poder seguir creciendo con las experiencias colectivas. Yo hoy no voy a poder estar porque doy clases a las 5. No sé si pasa algo, si no puedo No, participar. Ah, no, bueno, no, porque va a hablar participo. Florencia. Perfecto. Bueno, Por ahí pero les bueno, pido muchas los gracias. mails, si tienen sus mails para pasarlos por ahí por el chat. Y cuando Perfecto. tengan las tesis, si las quieren compartir o algún artículo que publiquen sobre el tema, me interesan los tres. Y no sé si Paula ya tenés algo que me comentabas sobre el tema de las fumigaciones de Sí, tu tesis de maestría o algún artículo, me reinteresa porque yo trabajo ese tema, así que... sí. Yo tengo la tesis de maestría que te la puedo enviar. Ajá. Florencia, no sé si no estamos en el mismo grupo porque yo como con las clases no puedo participar, el grupo de agroecología que se está armando, Ah, sí. que tenemos la reunión el jueves 3. Sí. Ah, bueno. Yo no pude ir a Mira, la reunión pasada porque justo tenía un estudio médico, pero fue una chica que trabaja conmigo, me dijo que estuvo bárbara. yo trabajé con Joana Cunin en un artículo que Ajá. también te lo puedo pasar. Ah, dale. Te puedo pasar las dos Sí. cosas, te lo mando por correo si querés. Dale, sí, me reinteresa. Ahí está Hay bastante poco sobre el tema de la legislación, ¿viste? No hay mucho escrito sobre eso. Entonces, Yo, está bueno. perdón la autorreferencia, discúlpeme, ahora me presenté, yo este año estoy sin financiación porque se me terminó la beca y no llegué a entregar la tesis, la entregué ahora y mi proyecto de postdoc tiene que ver con con poder trabajar un poco más sobre las legislaciones y también sobre conflictos socioambientales, por eso me interesaba muchísimo lo que decía Alba. Pero bueno, es muy verde, igual yo el conflicto socioambiental teóricamente lo trabajé para el proyecto de postdoc y no mucho más, así que si me llega a salir, voy a seguir trabajando por esa línea. ¿Y con quién te presentaste al postdoc? Me presenté con los mismos que me presenté para la beca doctoral, que es Guillermo Banzato, que es de acá de historia. Él no trabaja, es historiador, no trabaja estos temas, trabaja historia rural, y Andrea Mastrangelo, que fue mi codirectora, que ella trabaja antropología médica y de la salud.
Ah, buenísimo. Si te interesa temas de conflictos socioambientales en Argentina, puedes leerlo de Gabriela Merlinsky, que tiene como Sí, eso 3 lo libros. trabajé todo Ya lo para venís la... trabajando, Sí, sí. sí, Ah. tuve que ponerme a leer a morir para el proyecto y sí, la descubrí ahí. Claro, y después sobre el tema de legislaciones, yo descubrí hace un tiempito una tesis de un estudiante de Derecho que hizo sobre todo el tema de recopiló todas las legislaciones sobre el tema agroquímicos. Que si te interesa, Sí. después mándame por mail y te Bien, te yo paso. a Daniela Dubois, también no sé si seguro la has leído, también ha trabajado, es un mapa súper interesante. Ah, mira, Daniela Ella Dubois. es militante y también está haciendo el doctorado en ciencias políticas, me parece. Te la paso también. Dale, dame ese mapa que me viene bien. Yo te paso esa tesis. Bárbaro. Bueno, estamos haciendo las típicas charlas que se hacen en el café, pero En el Como café. si fuera presencial, está perfecto. Para que Perfecto. parezca tan distante. tal cual, tal cual. Buenísimo. Bueno. Bueno, si uno igual tu espera correo Dale, tengo que copiar los correos de acá del chat, antes de que se borre, antes de que nos vayamos. Ahí va. Listo. Igual los tenés, Flore, pues mandé el mail a todos. Ok. Listo, buenísimo. Listo, los mails que nos mandaste, perfecto. Perfecto. Genial. Bárbaro. Bueno, Gracias por todo. muchas gracias. Nos encontramos más tarde. Muchas gracias. Gracias y Gracias, chicas. Hasta más tarde. Gracias. Chau, chau. nos vemos.